Yo quería hacer esta historia desde que sabía que la gente estaba emigrando, pero cuando tomé la decisión de hacerlo fue cuando tres de mis amigas fueron deportadas desde Guatemala una vez que llegaron en el barco, con un coyote que trabaja con especies de visas que son reales, ¿no? Porque no son falsas las especies de visas. Parece que hay un tráfico que involucra incluso a los ministerios, porque este coyote trabajaba con las visas a las que solo tenía que pegarles una foto y falsificar una firma. Luego de conocerle a este coyote, de entrar en contacto, fuimos ya donde los jefes de los traficantes de personas para saber cuánto me iban a cobrar y también qué les íbamos a decir. Entonces yo fui como una hija de un amigo del primer coyote. Y ellos sabían que yo estaba estudiando Derecho y que era periodista. Utilizamos una historia para poder ingresar al barco, como que yo había hecho alguna canallada en el periódico en el que estaba trabajando y necesitaba huir del país urgentemente. Las extorsiones empezaban desde el principio. Llegabas al terminal de Cuenca y tenías que dejarle algo de dinero al coyotero para que él pueda llamar al celular de su jefe y le pueda decir que ya saliste, ¿no? Llegabas a Santo Domingo y no había nadie que te esperara. Entonces tenías que tomar tú mismo, pagar el carro para salir de Santo Domingo a Pedernales. Llegabas a Pedernales y preguntabas en el hotel en donde te dijeron que tenías tu reservación y casi te golpeaban, porque aquí no se hacen reservaciones y nada, bueno, tenías que pagar el cuarto. Luego, para salir del hotel al barco, tenías que dejar una cuota para los lancheros, porque los coyotes de Cuenca no habían depositado el dinero para pagarles a los lancheros, que te llevaban desde una playa de Pedernales, aproximadamente unos 20 minutos a todo motor, hasta donde estaba el barco pesquero, esperando que toda la gente llegue, ¿no? Entonces, y cuando te ibas a bajar de ese barco, después de 8 días, tenías que dejar una cuota para pagar a los lancheros que te iban a llevar desde el barco hasta la casa donde llegabas en Guatemala. Entonces, las extorsiones económicas durante todo el trayecto están presentes. No pagas los $14,000 que te dicen que cuesta sacarte desde cualquier punto del austro ecuatoriano hasta Los Ángeles en Estados Unidos. En este barco el 99% de personas analfabetas, indígenas del Cañar, que muchos de ellos ni siquiera hablaban español, gente con las manos curtidas por los montones de trabajos que habían hecho en su vida, gente muy reservada. La primera impresión de hacinamiento es indignante porque son barcos pesqueros o barcos bananeros que no tienen capacidad sino para la tripulación. Para poner 205 personas ahí dentro en la bodega, tuvieron que hacernos, patearnos incluso para poder reducir el espacio, hasta llegar a quedarnos en posición fetal, sin poder estirar las piernas, y cuando te cansabas tenías que pedirle permiso a la persona que iba enfrente de ti para poder descansar tus piernas sobre su cuerpo y luego viceversa, ¿no? Salíamos de ahí solamente para las comidas, desayuno, almuerzo y merienda cuando no oscurecía muy temprano, porque había el temor de que la gente se pueda caer. Mucha gente de la sierra, de las zonas más rurales, en su vida había visto el mar, ¿no? Entonces sentía bastante emocionado, podía sentir en sus rostros y en sus conversaciones un cúmulo de emociones y de miedos que es muy difícil de describir, hay que verlos, ¿no? Luego el movimiento del barco les causó muchos daños físicos del estómago, la cabeza, dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, en el mismo lugar donde estábamos hacinados. Hacíamos largas colas para el único baño que había en el lugar. El barco sonaba muchísimo.
las primeras horas de navegación se rompieron las tablas de la bodega, tuvieron que repararlas, pensábamos que nos íbamos a hundir. Y luego nos fuimos acomodando, encajando. Yo creo que íbamos bajando de peso y íbamos encajando, ya nos sentíamos un poco más cómodos. Pero al cuarto día el baño se obstruyó y el agua sucia empezó a caer sobre todos los que estábamos debajo. El capitán de ese barco, que era un pescador de Manta, sabía muy bien cómo moverse, tenía los recursos necesarios para llevarnos a donde teníamos que llegar. Este capitán era un tipo negro de 30 años de edad, de más de 2 metros de alto y súper estresado, ¿no? Todo el tiempo estuvo estresado y le gritaba a todo el mundo, nos insultaba con las peores palabras que podían haber, todo con la intención de que no salgamos de la bodega, porque él justificaba su actitud por el temor a que pudiese el barco ser divisado o localizado por un satélite, se puede hacer una fotografía y se vea que hay gente en el lugar y la Guardia Costera llegue a detenernos y a deportarnos, ¿no? A mí personalmente me pasó una de las experiencias más fuertes de mi vida. Me tocó la cama del capitán, ¿no? Un cuarto pequeñito donde hay 2 literas y una cama súper angosta, que casi no es ni para una persona. Y resulta que esa cama era la del negro, de 2 metros y algo, que cuando terminó su turno de navegación se acostó a mi lado y lo primero que hizo fue ponerme su brazo en mi cintura. Yo lo retiré suavemente, pero luego me volvió a pasar el brazo con mucha energía, ¿no? Y yo sentí como él empezó a quitarse su bermuda y estaba desnudo, en la parte de abajo sus genitales estaban desnudos. Yo no había tenido una experiencia igual en mi vida y no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue llorar. Se me resbalaron las lágrimas y eso me ayudó a ser fuerte porque mientras él más insistía, yo menos lo permitía. Y se cansó, me golpeó contra la pared, contra la madera del barco y me insultó, me dijo que si es que al día siguiente no quería, me tenía que largar otra vez a la lagartera. El asunto se volvió muy emotivo porque todos empezaron a cantar música nacional y fue la primera vez que pudieron desahogarse de todo su sufrimiento, de todo su temor y de expresar a través de la música lo que estaban sintiendo, porque las canciones que se cantaron fueron, por ejemplo, Collar de Lágrimas, Esta es mi tierra y cosas por el estilo. Y un momento súper emotivo porque todas lloramos, ¿no? Entonces luego de eso, a las pocas horas de eso, sabíamos que nos seguía la Guardia Costera. El barco no llegó hasta donde tenía que llegar. A la medianoche llegaron como 8 lanchas tiburoneras, que las llaman allá, son las que tienen 2 motores, ¿no? Son las más veloces. Y nos tocó botarnos desde el barco hasta las lanchas, aproximadamente unos 3 metros, para poder salir de ahí. Del barco a tierra, en las lanchas hicimos más o menos 4 horas, ¿no? Y no llegamos al manglar donde decían que teníamos que llegar. Llegamos a una playa de una casa, de una quinta vacacional, donde incluso había un helipuerto. Y ahí nos esperaban 10 personas armadas y 2 camiones en los que nuevamente tendríamos que subirnos para llegar a un punto determinado, ya una casa determinada, donde los coyotes de Guatemala tenían instalados como 10 teléfonos celulares para que desde allá las personas podamos llamar a Estados Unidos o a Ecuador para decir que llegamos y se puede hacer el nuevo depósito para que cada uno continúe su travesía.